temática que hemos venido desarrollando que tiene que ver con el tema de circulación extracorpórea, que es lo que hemos visto previamente y que nos va a apoyar, así como también la protección miocárdica en relación con, pues obviamente, los tratamientos a las patologías cardíacas congénitas. Hola, Ana, hola, hola. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hacer como un recorderis, vamos a pensar un poco en ese concepto de circulación extracorpórea y básicamente cuál es la función. A ver, cualquiera que pueda recordar esa conceptualización, qué es lo que conocemos como circulación extracorpórea y si hay algún tipo de duda del encuentro pasado, pues bueno, háganmelo saber enseguida a fin de que podamos también aclararlo en este espacio. Hola. Chicos, la interacción durante la clase es importante, porque todo el tiempo estoy pensando que durante las clases los estudiantes no se conectan o se conectan y salen a hacer otras cosas. La verdad es que yo hago un esfuerzo para poder hacer esta clase y necesito que todos participemos. Entonces vamos a partir de ahí. Profe, Hola, Brixel. bueno, la circulación extracorpórea es un procedimiento por el cual se va a hacer la derivación de la circulación, es decir, de la sangre del paciente hacia un sistema externo, que este a su vez va a actuar haciendo las funciones del corazón pulmón del paciente. Ok. Es bien importante tener, gracias, Brixel, tener ese concepto así como claro, porque precisamente vamos a hacer aplicación de la circulación extracorpórea en estos tratamientos y en los tratamientos de patología adquirida, que será lo que veremos próximamente. Y la idea es que podamos tener una claridad de qué papel va a jugar la circulación extracorpórea frente a estos tratamientos y cuál va a ser la forma como vamos a poder desarrollar esa aplicación para hacer la corrección de la patología. Bueno, entonces, con esto en mente, nos vamos entonces a mirar el concepto que pedimos que investigaran sobre lo que es patología congénita cardíaca. ¿Quién tiene una conceptualización de lo que es esa patología congénita cardíaca? ¿Quién indagó de lo que dijimos? Que indagaran. Porque es bien importante pues llegar con un poquito de conocimiento preliminar, ¿no? ¿Nadie? Sí, profe. Bueno, yo Bueno, tengo cuéntale. que la cardiopatía congénita este es un problema con la estructura y funcionamiento del corazón presentes al nacer. Estas cardiopatías congénitas se pueden describir muchos problemas diferentes que afectan el corazón. Este es el tipo de anomalía congénita más común. Ok. Aquí se dice que suele estar dividida en dos tipos, cianótica y no cianóticas, las cuales las más comunes en las cianóticas son las anomalías de Epstein, corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, drenaje venoso pulmonar anómalo total, transposición de los grandes vasos, atresia tricúspide, tronco arterial. En las no cianóticas tenemos lo que es estenosis aórtica, válvula aórtica bicúspide, comunicación interauricular, canal auriculoventricular, defecto de relieve endocárdico, coartación de la aorta, conducto arterial persistente, estenosis pulmonar y comunicación interventricular. Estos problemas dice que pueden presentarse como solos o juntos. Bien, bien importante tener eso claro.
¿Qué diferencia, por ejemplo? Uy, José, bueno, qué bueno verte, saber de ti, ¿cómo estás? José, ¿estás o no estás? ¿O te conectaste ahí? Hola, De profe. repente? ¿Cómo vas? Te habíamos extrañado, por lo menos yo te había extrañado. Ah, bueno. Bueno, entonces, miren, importante tener una claridad entre lo que es una patología cardíaca congénita y una patología, pues, cardíaca adquirida. Pues las diferencias se las acaba de decir Judith, y están realmente en el tema de que las congénitas están asociadas al momento de nacer y básicamente con todo lo que es embriogénesis, mientras que las adquiridas pues se van desarrollando a lo largo de la vida del individuo. Casi siempre encontramos esas patologías adquiridas ya en personas que pues han tenido un ciclo vital importante, y en algunos casos en el tema de la presencia de procesos infecciosos pues vamos a tener también patologías adquiridas en niños. Entonces lo que nosotros hoy vamos a trabajar son esos tratamientos quirúrgicos aplicados a este patologías congénitas. En este momento yo estoy compartiendo mi pantalla. Quisiera saber si, pues obviamente pueden visualizar la presentación. O sea que está Sí, profe. hablando. Y Ok, se ve, profe. listo. Entonces, vamos con que esta es la agenda con la que nosotros vamos a estar trabajando. Déjenme ver que tengo aquí un feedback y quiero como asegurarme de que... Bueno, entonces hablamos de el contenido que vamos a desarrollar en esta tarde, pues está aquí relacionado. Vamos a mirar algo del resultado de aprendizaje que esperamos obtener con el desarrollo de este contenido en relación con la competencia que ustedes deben desarrollar, cómo serán como los criterios de evaluación, y vamos a pasar a las generalidades de las patologías cardíacas congénitas. Vamos a mirar un poquito de fisiología cardíaca, recordando ese ámbito del proceso de circulación y funcionamiento del corazón para hacer posible esa circulación. Vamos a mirar entonces la clasificación de las patologías cardíacas congénitas en función de qué, de que hay unas que son diferentes a otras y que unas son compatibles con la vida mientras que otras no, aun cuando haya que hacer tratamientos que pueden ser paliativos o definitivos, siempre habrá que mirar cuál es cuál es de pronto, cuál es la expectativa que se tiene con respecto a la posibilidad de que los lactantes o los neonatos puedan pues vivir de acuerdo a la patología que tienen. Por eso es importante mirar a qué grupo pertenecen, si a cianóticas o a no cianóticas. Vamos a mirar tratamientos quirúrgicos de una manera general y nos vamos a focalizar en un tratamiento bien particular que es el cierre de comunicación interauricular, para ir planteándonos, como quien dice, un desarrollo sistemático de ese tratamiento. Adicionalmente, vamos a mirar el protocolo de instrumentación y vamos a ver el uso y aplicación tanto de instrumentos, de suturas y de otros dispositivos, dentro de los que se destacan pues los de perfusión. Eso es básicamente lo que vamos a desarrollar. Aquí tenemos planteados unos 3 resultados de aprendizaje que tienen que ver con lo que plantea el programa, ¿verdad? Y en lo que se espera que, bueno, el estudiante pueda combinar los conocimientos que tiene del quehacer disciplinar, generando capacidad creativa e innovación en productos y servicios. Para nosotros es básicamente servicios que tienen que ver o que son específicos del campo de desempeño del instrumentador. Y la planeación lógica de un proceso de atención al paciente quirúrgico. ¿Por qué? Porque cuando usted va a cirugía, pues usted hace una planeación lógica de un procedimiento que lo que esperamos es que lo aplique aquí en cirugía cardiovascular en la especialidad y que lo tenga en cuenta de acuerdo al nivel de complejidad pues del procedimiento en el que está. Nosotros hemos pasado de un nivel de complejidad un poco más bajo, sin que no sea del tercer nivel, cuando hacemos los procedimientos que tienen que ver con el sistema vascular periférico. Por ejemplo,
Una varicectomía es un procedimiento con un nivel de complejidad más bajo en complejidad con relación a cualquier otro procedimiento que implica el uso de circulación extracorpórea. A eso se refiere básicamente. Y dentro de la asignatura o del curso, nosotros pues, dentro del resultado de aprendizaje que yo planteo es que usted pueda explicar un procedimiento quirúrgico de esta especialidad para que se pueda dar una atención segura y de calidad desde su quehacer, desde el rol de usted como instrumentador quirúrgico. Básicamente, si usted puede describir ese procedimiento quirúrgico, pues podrá estar en condiciones de planear y podrá obviamente hacer uso de los conocimientos que ha adquirido en desarrollo de todo su proceso formativo y particularmente aquí en cardiovascular. Estos son los criterios de evaluación, es decir, las formas como yo pudiera determinar que voy a evaluar a un estudiante. Entonces yo miro que primero el estudiante tiene formas de desempeñarse, que puede desarrollar y sacar productos y que tiene la claridad de lo que debe o no debe hacer frente a un proceso quirúrgico cardiovascular. Hablamos del desempeño cuando nos referimos a las conclusiones que ustedes pueden generar a partir de los conocimientos que adquieren cuando tienen el encuentro conmigo, cuando ustedes hacen un trabajo independiente y cuando ese trabajo independiente está asociado y obviamente el contenido está asociado a las patologías cardíacas congénitas y a los tratamientos que se aplican en presencia de estas patologías. Productos que ustedes pueden desarrollar, ustedes pueden, desde lo que yo pretendo es que haga una elaboración de una matriz de caracterización. Es decir, que usted pueda decir qué y cómo se hace un procedimiento quirúrgico, pero también puede dar cuenta de un mapa conceptual, de un flujograma, de un resumen con relación a los procedimientos que se aplican a este tipo de patologías. Y en cuanto a los valores, obviamente que usted tenga claro cuáles son las acciones que permiten que haya un control de la infección que pueda generarse en desarrollo de los tratamientos quirúrgicos, cualquiera que sea, pero particularmente en el de la cirugía cardiovascular, que puede ser en el ámbito asistencial o en el ámbito comunitario. Recordemos que los pacientes son quirúrgicos, sí, tienen una estancia hospitalaria, sí, pero van a tener una estancia ya en casa una vez que ya se les dé de alta. Entonces, en esa dinámica, pues nosotros podemos hacer unos aportes desde el punto de vista de la educación en salud para pacientes y familiares una vez que sean operados. Bueno, cuando nosotros hablamos de la fisiología cardíaca, que nos toca traer la colación, porque básicamente siempre les recuerdo, tenemos que conocer la normalidad para poder detectar dónde está lo que es anormal. Cuando hablamos de normalidad, hablamos de una fisiología, un estado de homeostasis, pero cuando hablamos de anormalidad, hablamos de procesos patológicos y en el tema de la fisiología, hablamos de la fisiopatología en la patología cardíaca congénita. Nosotros de la circulación entendemos que es un proceso que se da en paralelo y que está obviamente comandado de alguna manera por el corazón, pero que hace parte también de un trabajo entre estructuras y sistemas. Estructuras como el corazón y los grandes vasos, como el corazón y arterias, como el corazón y venas, capilares e incluso linfáticos. Sin embargo, también hay otros sistemas que se asocian como es el sistema respiratorio. Entonces, cuando hay una armonía en este proceso para poder dar cuenta de que la circulación se da de manera mayor y de manera menor y coronaria, decimos del corazón, parte la sangre que va oxigenada al resto del cuerpo y es una circulación mayor. Pero también hay una circulación menor que parte del corazón hacia los pulmones. Pero también recordamos que el corazón ayuda a nutrir a todas las estructuras del cuerpo, pero también se tiene que nutrir él y hablamos de una circulación coronaria. Cuando vemos procesos fisiopatológicos o procesos patológicos en las patologías congénitas, ya esto no va a ser igual. Y está dado en función de qué? De que ya se rompe el sistema en paralelo, de que puede que haya estructuras que no tengan un nacimiento normal y que no puedan hacer su derivación de sangre como en condiciones homeostáticas se dan. Y entonces se genera la fisiopatología porque hay que entender que el corazón, así tenga malformación y defectos, va a tratar de seguir funcionando. Y en esa
disfuncionalidad se van a generar pues estos cuadros que presentan patologías cianosantes o patologías no cianosantes. Y aquí está claramente definido que una patología cianosante es aquella que está caracterizada por la presencia de bajos niveles de oxigenación de la sangre que están presentes debido a que hay unos defectos dentro del corazón o en las estructuras grandes vasos que no llevan adecuadamente ese flujo sanguíneo al resto del cuerpo. Miramos en las no cianosantes, hay una alteración de esa circulación, pero no hay un paso marcado de sangre no oxigenada hacia el torrente sanguíneo circulatorio en la circulación mayor. Y entonces pueden haber cortocircuitos cuando hay comunicaciones entre las estructuras intracardíacas, pero donde no hay una mayor prevalencia de sangre cianosada, cargada en CO2 y sí hay una prevalencia de sangre cargada de oxígeno en el torrente sanguíneo y que eso, aun cuando no nos presente las manifestaciones de que hay una patología, porque el paciente puede estar en condiciones que aparentemente sean normales, va generando paulatinamente un deterioro en el sistema circulatorio. Esta es la relación que hacemos entre la circulación en paralelo y la que no se da en paralelo por defectos intracardíacos o de implantación de los grandes vasos en la presencia de patologías cardíacas congénitas. ¿Esto hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna pregunta que hacer? ¿Algo que aclarar? Chicos. Profe, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿dónde radica la diferencia entre las que son ionizantes y las que no? Disculpe que no escuché. Ya vamos a mirar. Cuando nosotros hablamos de las patologías cianosantes, hablamos de patologías que tienen una caracterización y es básicamente que haya presencia de bajos niveles de oxigenación en la sangre. Es decir, si hay bajos niveles de oxigenación en la sangre, hay altos niveles de CO2 en ella, porque la sangre que está circundando es sangre no oxigenada. Y eso se da por presencia de defectos intracardíacos o por la mala implantación de los grandes vasos. Ahora, podemos tener patologías no cianosantes. ¿Cuál es la característica de esta patología? Que hay sangre circulando que tiene alto contenido de oxígeno, que no permite que detectemos que hay un proceso patológico. Sin embargo, está presente. ¿Por qué? Porque va a generar, va a generar grandes cargas, ¿sí? A nivel de la circulación pulmonar, pero también a nivel de la sobrecarga de cada una del volumen del sangre que se tiene en las cámaras cardíacas, especialmente a nivel auricular. Entonces, el que haya presencia de CO2 en la sangre o que no haya tanta presencia de CO2 en la sangre, sí, permite determinar que hay una patología cianosante, pero en presencia de patologías no cianosantes no significa que no exista y por el contrario, que pueda pasar desapercibida y que en el tiempo pueda deteriorar el tejido cardíaco, el tejido pulmonar, llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca y producir incluso un incremento de las cavidades auriculares. ¿Hasta ahí se entiende? Ok. Sí, profe. Cuando nosotros hablamos de las patologías, siempre que hablamos de patologías, tenemos que pensar en que es necesario detectar cómo se están desarrollando, si están o no están presentes. Para poder hacer esto necesitamos de unos medios diagnósticos. Los medios diagnósticos son la radiografía de tórax, el electrocardiograma, pero también el ecocardiograma, que es un medio selectivo para poder hacer posible la valoración de cómo está la estructura cardíaca, de cómo está formada, de si existen o no presencia en ella de defectos. Entonces, estos medios nos permiten ver diferentes situaciones para poder determinar qué está pasando en el corazón de un paciente. Y dentro de los medios que vemos inicialmente está la radiografía de tórax, que es el más elemental, por decirlo de alguna manera, o el más básico.
Luego nos vamos a ver un electrocardiograma y uno de mayor complejidad, que es el ecocardiograma. Cada uno de estos medios diagnósticos nos presenta anomalías en el corazón. Por ejemplo, en el rayo X podemos ver la presencia de un corazón con una forma diferente, con un mayor tamaño. En el electrocardiograma se pueden ver cómo está trabajando cada una de las cavidades cardíacas, sí, a partir de la visualización de ese trazado eléctrico a través de el impulso eléctrico, que da cuenta de cómo trabajan las aurículas, los ventrículos, cómo se recupera y cómo se genera un potencial de acción en el corazón. Y en el eco, como les decía, pues se puede mirar cómo está la estructura cardíaca constituida, si hay o no hay presencia de defectos. Definitivamente cuando hablamos de las patologías congénitas hablamos de ese ecocardiograma bidimensional que permite ver cómo está la estructura, pero el nivel de funcionamiento se ve a través del cateterismo cardíaco derecho, que nos permite visualizar a través de un medio diagnóstico cómo está tanto la vasculatura como el tránsito de sangre dentro del corazón de un bebé, ¿sí? Por las diferentes cámaras. Y se hace a través de la vena femoral derecha para poder llegar hacia las cavidades derechas y poder inyectar el medio de contraste y visualizar cómo hace todo ese recorrido. Definitivamente el poder mirar cómo circula la sangre a través de los grandes vasos es también el trabajo de la arteriografía. Y son estos medios diagnósticos los que permiten que podamos determinar qué está pasando con un paciente en un momento dado y que el cirujano pueda establecer qué tipo de diagnóstico va a realizar. Estas son las patologías cardíacas de las que mencionó en un comienzo Judith habló de unas patologías que son cianosantes y otras que no son cianosantes. Cada una tiene una denominación y obedece básicamente su denominación al tipo de defecto que está presente en ella. Cuando hablamos de cianosantes, recordamos que son aquellas patologías en las cuales hay una circulación de sangre con alto contenido de CO2 y bajo contenido de oxígeno. Estas patologías son la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos. Estas patologías están caracterizadas precisamente por defectos intracardíacos o mala implantación de las estructuras vasculares de los grandes vasos. Hablamos de unas patologías no cianosantes como pueden ser la comunicación interventricular, interauricular, la presencia del ducto arterioso persistente y la coartación de la arteria aorta. Ahora, estas no son las únicas patologías que se dan. Nosotros vamos a tener presencia también de un ventrículo único, de una agenesia de la válvula tricúspide, de una estenosis de la válvula pulmonar, incluso de estenosis de la válvula aórtica. Solo que estas son las patologías como más llamativas, recurrentes, que tienen una alta incidencia y en las que pudieran estar precisamente en desarrollo, pues obviamente de su ejercicio como instrumentador. Entonces, por eso le damos como una mirada más detallada a este tipo de patologías. En cuanto a estas patologías, vamos a mirar que tienen unos tratamientos. Los tratamientos pueden ser paliativos o pueden ser definitivos. Cuando nosotros hablamos de tratamientos paliativos, estamos hablando de tratamientos que se hacen de manera transitoria, es decir, palian, alivian transitoriamente una condición. Sin embargo, no son definitivos para decir que se ha aliviado la condición definitivamente de estos pacientes. De ahí que miramos que en esos tratamientos paliativos, como lo están viendo en la pantalla, se van desarrollando derivaciones sistémico-pulmonares, que no son sino unas conexiones entre estructuras vasculares para poder hacer posible que se genere un aumento y una maduración de estructuras que se necesitan para que pueda haber una buena funcionalidad del sistema cardiovascular. Estoy hablando de la maduración y del aumento, sí, de tamaño de estructuras como el tejido pulmonar, como el pulmón propiamente dicho. Y entonces, frente a patologías que no permitan que la sangre llegue al pulmón, pues obviamente podremos hacer esas derivaciones sistémico-pulmonares como la Blalock-Tausen, modificada, como el GLEN y como el POTS, que lo que hacen son
llevar estructuras vasculares, en el caso del Blalock-Taussig, que está ahí ilustrado en la parte inferior, de donde dice derivaciones sistémico-pulmonar, del lado derecho de esta diapositiva, y vemos ahí la desinserción de la vena de la arteria subclavia para anastomosarla con el tronco común pulmonar, y poder derivar sangre desde la arteria aorta hacia los pulmones, con la intención de que el pulmón pueda crecer, pueda recibir sangre oxigenada, y obviamente a posterior se puede hacer un tratamiento definitivo. Si usted mira, tenemos tratamientos definitivos y ahí está claramente descrito en qué consiste un tratamiento definitivo. Es básicamente la reparación quirúrgica de todos los defectos que se generen. Defectos que pueden estar dentro del corazón o pueden estar presentes en la implantación de los grandes vasos. Entonces, tienen unas singularidades para poder ser llevados a cabo. ¿Cuáles son esas singularidades? Hombre, es necesario que se tenga en cuenta la edad del paciente. Es importante ver la condición de salud. Miremos que estos pacientes, cuando tienen este tipo de patologías, pues obviamente no crecen, no maduran, precisamente porque no les es fácil hacer una buena ventilación, captar una buena cantidad de oxígeno, y lo que está circundando por su cuerpo es sangre desoxigenada en algunos casos. O en casos extremos como la transposición de grandes vasos, pues vamos a encontrar pacientes que no tienen una circulación arterial cargada de oxígeno, sino cargada de CO2, y nunca llega a darse el intercambio realmente, porque precisamente la implantación de los grandes vasos es anómala. Entonces es importante mirar la condición de los pacientes, ¿verdad? ¿Qué tanto han crecido? ¿En qué condiciones realmente están? ¿Qué tolerancia tiene a determinados medicamentos? ¿Qué procedimientos se les han realizado previo a la corrección definitiva? Estoy hablando de los tratamientos paliativos. ¿Y cuál es la expectativa que se tiene de acuerdo a lo que se le ha realizado, al tratamiento que se le ha realizado, y qué opinión tiene el cirujano y qué preferencia frente al tipo de tratamiento que va a hacer? Ahí en pantalla entonces tenemos un corazoncito en el que se está haciendo una corrección básicamente de una tetralogía de Fallot que cursa con varios defectos. Ahí entonces podemos ver un estrechamiento ahí en la inserción de la vena, de la arteria pulmonar, precisamente porque hay una estenosis de la válvula pulmonar. Y vemos al lado derecho una apertura de esa porción ventricular y del nacimiento de la estructura arteria pulmonar, para poder mejorar ese estrechamiento, haciéndole un recorte de todo ese tejido hipertrófico que se ha generado, porque al no haber una adecuada salida de sangre por la válvula pulmonar, pues obviamente el corazón hace más esfuerzo, se hipertrofia y es más complicado que posteriormente pueda recuperarse con la sola dilatación de la válvula. Es necesario que el cirujano pues haga una ampliación de ese tracto de salida, un recorte de todo ese tejido fibroso, y que adicionalmente pueda cerrar la comunicación interventricular que pueden tener estos pacientes y que condicionan que haya pues obviamente una ubicación de la arteria aorta en mal posición, porque no se ha cerrado bien el tabique interventricular y acabalga, y entonces puede permitir la salida de sangre, eyectándola por la arteria aorta, de sangre desoxigenada. Entonces, básicamente eso es lo que pasa en presencia de una corrección definitiva. Se corrige cada defecto. En una paliativa lo que se busca es aliviar la condición para poder posteriormente darle un tratamiento definitivo que permita pues una expectativa de vida de ese paciente en mejores condiciones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Revisaron dentro de la fisiopatología de las patologías cardíacas congénitas esto?
Chicos, preguntas hasta aquí. Dejé de proyectar porque me entró un acceso de tos. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, entonces vamos a, si acaso hago otra interrupción, es eso, que es que cuando me cae ese acceso de tos, casi que siento que muero. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí entonces tenemos la patología, los tratamientos de acuerdo a como les mencionaba. Estos son tratamientos quirúrgicos aplicados, cierres de comunicaciones intracardíacas, sea auricular, interauricular o interventricular, corrección de defectos intracardíacos y la ligadura del ducto arterioso persistente. Esto es un poco el protocolo, no un poco, este es el protocolo quirúrgico. Tenemos en cuenta pues el tipo de anestesia para estos pacientes. Será general, una posición que tiene que ver con el tipo de corrección que se va a hacer. Puede ser de cúbito dorsal o puede ser de cúbito lateral izquierdo. La preparación de áreas, recuerde que son lactantes, en algunos casos hasta neonatos. La preparación será en toda la región anterior del tórax o lateral, dependiendo si vamos a hacer esternotomía o si van a hacer toracotomía. Los abordajes, como los acabo de mencionar, pues serán a través de la región anterior del tórax, a través del esternón o en la región lateral del tórax a través de toracotomía. Consideraciones especiales tiene que ver con si la cirugía se va a realizar con o sin circulación extracorpórea, ¿verdad? El tipo de procedimiento que se va a realizar considerando que puede necesitarse circulación extracorpórea o no, puede hacerse un tratamiento paliativo o uno definitivo. Entonces, a eso hace alusión esas consideraciones especiales. Este es el protocolo de actuación del instrumentador quirúrgico. Es importante recordar que ahí dentro de esos resultados de aprendizaje, pues se declara que ustedes pueden hacer una planificación y podemos planificar cuando tenemos claridad frente a lo que estamos, ¿verdad? Hablamos de planificar el tratamiento quirúrgico, es decir, conocer mi paciente, conocer la patología que tiene, conocer cuál es el tratamiento, ¿cierto? Para poder hacer una preparación de todo lo que voy a necesitar en el ámbito del instrumental, en el ámbito de los dispositivos de perfusión, dispositivos especiales, dispositivos como las suturas. Que es importante tener claro que este paciente se va a monitorizar de manera invasiva. Todos los pacientes en cirugía cardíaca se les hace monitorización invasiva. La razón, necesitamos conocer minuto a minuto qué está pasando con ese paciente, porque obviamente el corazón puede tener cambios y que pueden llevar a que haga una parada cardíaca, ¿cierto? Y se necesita tener claro frente a qué momento estamos. La preparación antiséptica, recuerden que está circunscrita así. Entramos por esternotomía en línea media en la región anterior del tórax o si vamos a hacerlo por lateral, por toracotomía. La creación de barreras, ya en estos pacientes pediátricos, hoy por hoy lo que se está utilizando son paquetes desechables totalmente diseñados para poder hacer un aislamiento adecuado y evitar pues el peso y el exceso de pérdida de calor de estos bebés o neonatos. Los abordajes los acabamos de mencionar, van con la preparación antiséptica, pueden ser esternotomía en línea media o toracotomía. Y hablamos de una preparación del corazón para la circulación extracorpórea. Así como lo miramos el día de la práctica, que vimos circulación extracorpórea, donde se hacen las jaretas, ¿cierto? ¿Cuál es el material de sutura?
Esto es lo primero que se hace después de haber abordado el mediastino y llegar al corazón. Luego se harán las canulaciones cardíacas, recordando que siempre se hará primero la canulación aórtica y posteriormente la venosa, luego la protección miocárdica y la aspiración de cavidades izquierdas, para llegar a la instauración del bypass cardiopulmonar, que implica excluir el corazón de la circulación sistémica para que quede ya sin sangre y se pueda derivar toda esa sangre por fuera y él quede vacío. Hecho esto, habrá que proteger el corazón con solución cardioplégica. ¿De qué lo protegemos? De la isquemia. Una vez que se ha hecho esta protección y el corazón está exangüe, entonces el cirujano mirará cuáles son las estructuras que va a trabajar. Identifica las estructuras, las aborda y luego hace la resolución del defecto, es decir, lo repara. Reparado el defecto, se va a hacer una decanulación, es decir, una extracción de las cánulas. Esa decanulación se hace en sentido contrario a como se canuló inicialmente. Inicialmente se coloca primero la cánula arterial y luego la venosa. Y lo último que se aplica en realidad son las cánulas de cardioplegia. Pero cuando vamos a hacer decanulación, lo primero que se retira son las cánulas de cardioplegia, ¿cierto? Y lo último que se retira es la cánula arterial. Seguiremos con la venosa, con la de aspiración, la venosa y finalmente la arterial. Vendrá el recuento de instrumentos y dispositivos como en todas las cirugías. Aquí es más exhaustivo, recordemos que tenemos más volumen de agujas, es más instrumental, una cavidad bastante amplia y hay que estar muy atento en ese recuento de instrumentos y de dispositivos. La colocación del sistema de drenaje torácico y mediastínico, porque aquí se colocan sistema de drenaje en el tórax, pero también en el mediastino. Se procederá a hacer el cierre del abordaje, la curación final y el traslado a la unidad de internación. Cuando nosotros hablamos de cierre del abordaje, circunscrito al cierre del abordaje, es necesario colocar un electrodo de marcapaso para poder tener una vía para aplicar, pues, ayuda a través del generador de marcapaso en un corazón que después de estar invernando por la cardioplegia, la baja de temperatura, pues va a tener un poco de demora para poder volver a su ritmo normal. Pero el cirujano y el equipo lo va haciendo de manera progresiva. Hasta aquí vamos claros en lo que significa el desarrollo sistemático en el protocolo de la instrumentación del instrumentador. Profe, disculpe el orden de la decanulación. Primero se retira la de cardioplegia. ¿Sí? Luego, ¿cuál sigue? Luego la de aspiraciones cardíacas izquierdas, luego la venosa y por último la arterial. Listo, profe, gracias. Okay, bien. Entonces, aquí tuve un error ahí. Desarrollo sistemático no de la safenectomía, sino de los tratamientos quirúrgicos en patologías congénitas. Tienes una imagen en la parte superior de la línea media para poder abordar por esternotomía y en la parte lateral para entrar por el tórax. En la parte inferior, pues ahí tenemos el cirujano en un campo muy pequeño haciendo uso de lupos de magnificencia. Aquí tenemos la presencia de paso a paso, como ustedes siempre lo llaman, del tratamiento quirúrgico. Permítame un segundo.
Me van a disculpar, pero cada vez que me da ese exceso de tos me toca parar y toser hasta que el cuerpo aguante. Qué horror. ¿Están visualizando nuevamente? Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos el desarrollo sistemático del tratamiento. Quiero que miren con detenimiento todas las imágenes que están ahí planteadas. Entonces, en la parte superior tenemos pues, el abordaje inicial, una incisión en línea media desde la horquilla external hasta el apéndice cifoide. Luego vemos seguidamente otra imagen donde ya se está haciendo la esternotomía con el esternótomo, ¿sí? Es la sección longitudinal del hueso esternón. Y ya en una tercera imagen vemos la colocación del separador external para poder hacer abordaje de la cavidad mediastínica. Y en la parte inferior vemos cómo se hace aspiración, pues, o se tiene lista la cánula de aspiración para poder hacer la apertura del pericardio, haciendo uso de instrumentales de toma y sostén para poder hacer el abordaje del pericardio y llegar al corazón. En la parte inferior vemos entonces la preparación de las estructuras cardíacas y vamos a ver también la canulación. Ahí vemos 2 aretas concéntricas realizadas en la aorta ascendente, ya casi iniciando el callado aórtico. Vemos 2 torniquetes colocados, cada uno para una areta concéntrica, ¿sí? Y en la parte inferior vemos aretas en la orejuela de la aurícula derecha y en la aurícula derecha para poder preparar y hacer en un momento dado canulaciones dobles. Ahí mismo vemos una canulación única al lado y seguidamente canulaciones dobles para que vean cómo se insertan las cánulas al interior de las cavas, ingresando a través de la cava de la aurícula derecha. Hasta ahí se ve, ¿se entiende? Sí, profe. Ok. Seguimos acá y entonces ya no la vemos en un pequeño dibujo, lo vemos ya en tejido humano, cómo se toma las estructuras con las disecciones vasculares, cómo se usan instrumentos de síntesis en las imágenes que están en la parte superior y la aplicación de los torniquetes para poder fijar ya en la parte inferior una cánula que se ha insertado dentro del corazón. En la parte inferior vemos canulaciones a nivel de la arteria aorta, pero también vemos del lado derecho en la parte inferior canulación a nivel de las 2 estructuras venas cava superior e inferior con 2 cánulas unidas por un adaptador en Y. Ya en el lado derecho podemos observar la canulación en las 2 cavas, que es la bicava, y que se utiliza para procedimientos que impliquen abordar la válvula mitral o la tricúspide en el caso de las patologías congénitas de la tricúspide, porque, por ejemplo, la tetralogía de Fallot cursa con una estenosis a nivel de la válvula pulmonar. En la parte inferior vemos una canulación cavoatrial, es decir, desde el atria hacia la vena cava inferior, una canulación única. ¿En qué procedimiento se utiliza? En los cambios de válvula aórtica, en los casos de patologías adquiridas, en las revascularizaciones y en los casos de congénitas, en la transposición de grandes vasos, porque solamente vamos a abordar las estructuras grandes vasos y no las estructuras intracardíacas. Este es un diagrama de la circulación extracorpórea. Entonces ahí estamos observando cómo en el trazado azul se deriva toda la sangre proveniente desde la cava inferior, y si fuera el caso de tener también canulada la cava superior, pues a través de la línea venosa llega al reservorio, del reservorio pasa a la bomba, de la bomba pasa al oxigenador y del oxigenador pasa al filtro para luego ir a la tubería arterial y desembocar en la cánula arterial. El diagrama aquí se complementa con
el uso de los equipos biomédicos, como el intercambiador de temperatura, como el blender o mezclador, como el medidor de flujo de gases y el vaporizador. Recordemos que el vaporizador se tiene que utilizar porque los pulmones quedan fuera de funcionamiento cuando se hace el bypass cardiopulmonar. Allá ya al pulmón no llega sangre. Sin embargo, se asume ese proceso anestésico desde el exterior en el circuito de circulación extracorpórea haciendo uso del vaporizador. Aquí entonces tenemos la protección miocárdica, que es lo que sigue. Estas son las imágenes de protección miocárdica, cardioplegia anterógrada para todo el sistema arterial posicionada en la raíz de la arteria aorta. Y en la parte inferior vemos cómo la aguja se inserta en la raíz de la arteria aorta y cómo va quedando ya vaciado el corazón una vez que se ha hecho el bypass cardiopulmonar y se protege. Este es el diagrama de la circulación extracorpórea haciendo uso ya de los sistemas de aspiración que todos van al reservorio. Se aspira las cavidades izquierdas, se aspira toda la sangre que está en el pericardio y se administra también a través de la bomba la solución cardioplégica que aquí en el diagrama está en verde. Esa imagen es lo que sucede durante la circulación extracorpórea. En el corazón vemos el posicionamiento del clan de oclusión total en la arteria aorta que condiciona a que el corazón quede excluido y es realmente cuando ese clan está ahí que decimos que hay bypass cardiopulmonar, es decir, el corazón está excluido. ¿Están visualizando ese diagrama? Aquí entonces vamos a ver el desarrollo sistemático de la corrección de el defecto comunicación interauricular. Vamos a mirar con detalle lo que pasa aquí. Tenemos un paciente, sí, que tiene presencia de una rotura entre las cavidades auriculares, el septum, que en condiciones fetales presenta una ventana oval para que se dé la circulación en vía intrauterina, pues cuando el bebé nace se debe cerrar. Cuando no se cierra, persiste y es necesario cerrarlo. ¿Por qué? Porque aumenta la presión desde el lado izquierdo al lado derecho del corazón y eso hace que las aurículas aumenten de tamaño, pero que también haya una sobrecarga a nivel pulmonar. Entonces, eso deteriora el tejido pulmonar. Aquí tenemos ese defecto presente en la imagen del lado izquierdo, dice defecto septal interauricular. Luego vemos una exposición de ese defecto que puede ser con separadores auriculares o que puede ser con puntos de polipropileno dados y reparados. Vemos ya en la parte inferior cómo se va confeccionando el parche para poder hacer el cierre y en la parte inferior cómo se empieza a hacer la síntesis. Vamos a ver esta imagen donde se puede visualizar cómo se va haciendo la anastomosis de ese parche con el reborde de ese defecto y cómo va quedando confeccionado hasta cerrar totalmente el septum interauricular. En este momento, chicos, voy a dejar de compartir, voy a cerrar la llamada y voy a abrir una nueva porque me están avisando que me va a cerrar la llamada en 4 minutos. Enseguida les mando el nuevo enlace. De acuerdo, profe. Ok, perfecto.